Hola a todos y bienvenidos a este test de traumatología. Recordar en traumatología, muy importante para todos, muy importante, el tema de fracturas, porque si algo va a venir casi fijo, son fracturas. Después lesiones de partes blandas, mm, eh, rotura de ligamento, meniscos, lesiones cartilaginosas, traumatismos articulares, problemas articulares, tumores de partes blandas en miembros es menos, mucho menos frecuente que de fracturas. Así que nos vamos a dedicar bastante a fracturas y vamos a hacer también un pequeño recordar de algunos temas de traumatología pediátrica, porque eso sí debe quedar fijo, sobre todo los diferenciales de dolor de cadera en niños y adolescentes. Bien, entonces, dadas estas pautas, vamos a comenzar con este test 1 y luego habrá otra revisión en el test 2. Empezamos. Mano caída, imposibilidad de extensión de muñeca radial, la mano péndula, la mano caída desde el radial, la mano del predicador o en garra cubital. Predicador o en garra cubital. Esto traten de aprendérselo de memoria, hagan una mnemotecnia. Por ejemplo, yo tengo una de la garra en el cubil, algo así como que de los Thundercats. Y me acuerdo, ¿no? Bueno, la mano del predicador. Eh, También lo asocio bastante al, al cúbito. Pueden hacer mnemotecnias personales y tratar de recordarlo. Mano caída, también del radial, se te cae la radio, puedes asociarlo de esta forma. En fin, hay muchas formas de recordar esto. Pero es esencial no olvidarte. Mano péndula, mano caída, radial. Mano de predicador, mano en garra, cubital. Signo de la bayoneta, dorso de tenedor, es de la fractura de Coles. El fragmento distal se desplaza hacia dónde? A dorsal, a radial y hacia supinación. Ese es el dorso de tenedor, la fractura de Coles, dorso de tenedor. Dorsal, radial y supinación, el doras. El desplazamiento radial hacia la deformidad en bayoneta. La angulación dorsal es la deformidad en dorso de tenedor. El acortamiento radial por el ascenso del estiloides es el signo de Leger, que también a veces ha sido preguntado. Una fractura en rodete no tiene una de estas características, pues no son inestables, son estables. Eh, es una lesión por compresión, suele ser metafisiaria, cierto, se denomina también fractura en torus, en rodete. ¿Se trata con inmovilización simple? Sí. La fractura en rodete o en botón es uno de los tres tipos especiales de fractura que se da en el hueso en crecimiento. Se producen por una lesión de compresión axial. La ubicación es metafisiaria. Son siempre fracturas estables y por lo tanto el manejo es inmovilizar. La fractura de Montella es una fractura del tercio proximal del cúbito. Hemos hablado de esto en el comentario del simulacro 4. Sobre una mnemotecnia para la fractura de Montella. Es todo proximal, proximal con M de Montella. El, la luxación entonces es proximal, es de la cabeza del radio que está hacia proximal, entonces la fractura es proximal y la luxación también es proximal, entonces proximal, proximal con M de Montella. El cúbito, recuerden que hacían una M con su mano y como el dedo meñique queda hacia lateral y ahí está la falange que tiene tres unidades, perdón, el dedo que tiene tres falanges, ¿no? Falange distal, media y proximal, tiene tres sílabas también cúbito y se acuerdan de que para ese lado está el cúbito y para ese lado es que se fractura Montella y con M de proximal proximal. El factor pronóstico fundamental en una fractura de calcáneo es la afectación de la superficie articular subastragalina.
subantragalina. Si hay afectación de esta superficie subantragalina, es entonces que puede haber más riesgo de artrosis postraumática en estos pacientes. ¿Cuál de las siguientes luxaciones se considera más grave? La de rodilla, porque hay un riesgo de la lesión de la arteria poplitea. Es por eso que se considera la más grave. Paciente con antecedente de caída sobre la mano, quien presenta como dato al examen clínico dolor marcado en tabaquera anatómica, fractura de escafoides, tabaquera anatómica, siempre escafoides, es patognomónico. Bien, es un paciente que presenta imposibilidad para la flexión aislada del cuarto dedo, imposibilidad para la aducción de los dedos segundo a quinto e hipoestesia de la cara volar del cuarto y quinto dedos. El resto está normal. ¿Cuáles son las estructuras anatómicas que están lesionadas? Pues bueno, recuerden entonces, tenemos una lesión aislada del cuarto dedo, flexión aislada del cuarto dedo, y tenemos una hipoestesia en la cara volar del cuarto y quinto, o sea, dedo meñique, bastante afectado. Imposibilidad para la abducción y aducción de los dedos segundo a quinto, con lo cual el dedo cuarto obviamente tiene una flexión aislada, eso depende del flexor superficial del cuarto dedo, y las demás funciones van a depender del nervio cubital. Es una pregunta de anatomía con respecto a los territorios sensitivos del miembro superior. El nervio mediano siempre va a inervar la mitad radial de la palma, hacia donde está el pulgar. El nervio cubital, en cambio, es la cara palmar y dorsal del quinto dedo y la mitad cubital del cuarto dedo. Desde el punto de vista del motor, es responsable de la aproximación y separación de los dedos y de la extensión interfalángica. Es por eso que aquí se denota esta deficiencia en este paciente. No puede realizar la abducción y aducción de sus dedos. Ese movimiento está coordinado por el nervio cubital. Un hombre obeso de 45 años cuyos únicos antecedentes son una hipercolesterolemia sin control y una ingesta de aproximadamente 100 gramos de alcohol diarios, consulta por un dolor muy intenso en el muslo de inicio brusco hace 2 semanas sin antecedente traumático. El paciente camina a duras penas, con marcada cojera y ayudándose de 2 muletas. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, algunos pacientes que tienen estos factores de riesgo para tener una vasculopatía, podemos encontrar una necrosis isquémica de la cabeza femoral. Seis horas después de una cirugía avisan al residente de guardia porque un paciente presenta dolor que no se dé con analgesia en tercera escala. A su llegada el paciente está estable hemodinámicamente, pero está intranquilo, intenso, dolor. Retira el vendaje y se comprueba la presencia de pulsos distales, pero se objetiva aumento de dolor con la flexión dorsal pasiva del pie. Entonces es un síndrome compartimental que está empezando, hay que hacer una fasciotomía de urgencia. Entonces tenemos la clave A, la C y la D implican fasciotomía. Vamos a ver más. Mayor de 40. Mayor de 40 en stand-by. El punto de corte es 30 con respecto a la presión arterial media. Con respecto a la medición exactamente
de la presión intracompartimental en el síndrome compartimental tenemos dos enfoques, o sea, hacerlo estático, como en las preguntas que nos dice 30 o 40, el punto de corte puede variar, se dice que de 20 a 30, entonces 30 lo tomamos, pero hay algunos tejidos y, o sea, la sensibilidad a la presión intracompartimental varía entre tejidos y varía entre personas. Entonces, puede ser que el nervio esté lesionado a cierta presión, pongamos 25, pero el músculo todavía está viable. De todas maneras, yo hago la fasciotomía, mejoro la viabilidad del músculo, pero el daño nervioso persiste y puede haber una neuropraxia, pero quizás otras lesiones ya más graves que no se pueden recuperar. Por esto, entonces se diseñaron las mediciones dinámicas con respecto a la presión diastólica del paciente y a la presión arterial media. Aparentemente la medición con respecto a la presión arterial media es más uniforme y la presión absoluta de la presión diastólica nos indica un rango de mayor severidad con respecto a de que si es igual a la presión diastólica el daño es inminente y puede ser irreversible. Entonces, teniendo todos estos dos parámetros, unos u otros medirán con respecto a la presión arterial media, otros lo harán con respecto a la presión diastólica o, bueno, algunos emplean las dos mediciones para tomar una decisión de la fasciotomía. En general en nuestro medio no han preguntado tanto sobre ese aspecto, más que todo son preguntas sobre el diagnóstico y el tratamiento, o sea, saber que tiene un síndrome compartimental y el tratamiento que es, si tiene una bota de yeso, pues le quito la bota de yeso, si tengo que hacerle fasciotomía, pues le hago fasciotomía. Bien, entonces acá no nos hablan de presión arterial media ni presión diastólica, sí nos hablan. Aquí nos hablan el punto de corte para la presión diastólica es de 30, como pueden ver ahí, 30, o 20 dicen algunos, entre 20 y 30, con respecto también a la presión arterial media. Bien, entonces aquí sí nos hablan del concepto dinámico en esta pregunta, en las claves C y D, así que nos abocamos más por eso, porque el valor de 40 ya estaría un poquito exagerado para tomarlo como punto de corte, ¿no? Muy demasiado. Entonces 30 creo que sí, pero las dos preguntas nos dicen mediciones seriadas, la presión intercompartimental, la diferencial entre la presión arterial diastólica y la presión intercompartimental menor de 30 está bien. Realizaremos una fasciotomía de los compartimentos anterior y lateral de la pierna o de todos los compartimentos. Hay que realizar una fasciotomía de todos los compartimentos, no son dependiendo, lo dividen en 4 o 5 compartimentos, pero hay que hacer la fasciotomía de todos los compartimentos, no solo del anterior y lateral de la pierna, también del compartimento posterior. Hay que incluirlo. La fractura del maxilar superior que incluye el proceso alveolar, el paladar y la apófisis pterigoides que se denomina, si solo te dice maxilar superior, proceso alveolar del paladar, apófisis pterigoides, esa es la Lefort 1. Bien. Y la Lefort 3 es la disfunción craneofacial. Y la que implique alguna otra estructura sería la de Lefort 2. Como por ejemplo, los huesos nasales, la parte interna de la órbita, epistaxis, diplopía, puede haber en Lefort 2. Pero tienen que hablar de disfunción craneofacial en la Lefort 3. ¿Cuál es el mecanismo de producción de la fractura de Coles? Mano en ¿qué? En dorsiflexión. La localización más frecuente de las fracturas de clavículas es ¿qué? ¿Dónde? En el tercio medio. Es lo más frecuente. La embolia grasa es una complicación frecuente ¿de qué? De la fractura diafisaria de fémur, sí. Una fractura en rodete no tiene una de estas características. Ya lo dijimos, las fracturas en rodete no son inestables. Pregunta que se ha repetido,
Pero bueno, es importante porque es una pregunta recurrente. Ha venido tanto en exámenes ENAN y también en una pregunta similar, aunque a modo de caso clínico en recientado. ¿Cuál es la complicación ósea más frecuente en la luxación escapulohumeral? La fractura de troquíter es la complicación ósea más frecuente en la luxación escapulohumeral. Troquíter es la clave ahí. Otra vez la pregunta de la fractura de Montella proximal. ¿Qué sintomatología asociada produce típicamente la luxación del semilunar? La compresión del nervio mediano es una sintomatología asociada a la luxación del semilunar. Imagen en sol radiante, osteosarcoma, en hoja de cebolla, sarcoma de Edwick, así acuérdate, osteosarcoma, sol radiante. ¿Cómo te acuerdas? Bueno, yo me acuerdo asociando lo que osteosarcoma tiene una O y una S, ¿no? Al inicio, os. Si lo pongo al revés y le pongo una L, pues ahí está el sol, pues, ¿no? Sol radiante. En cambio, sarcoma de Edwick sería lo que queda, que es la imagen en hoja de cebolla. Las lesiones traumáticas del nervio mediano producen parálisis ¿de dónde? Nervio mediano, acuérdense que es de eminencia tenar y los dos primeros lombricales. Eminencia tenar, no la hipotenar, sino la tenar. Acuérdense bien esa diferencia, porque ahí es donde te ponen y te complican. Entonces, eminencia tenar, nervio mediano, tenar. Las fracturas de huesos largos pueden describirse como cualquiera de los siguientes tipos, excepto son transversales, oblicuas, espirales, hay otra más, las segmentarias o conminutas, pero no hay circunvaladas. No hay circunvaladas. Entonces, transversales, oblicuas, espirales, segmentarias o conminutas, pero no circunvaladas. Las metas de la reducción de una fractura incluyen todas las siguientes excepto no se habla tanto de restaurar la integridad de la médula, ¿no? Se habla de restaurar la longitud, sí, porque bueno, si hay una deficiencia en la longitud, por ejemplo, una fractura de fémur, habría alteraciones funcionales, restaurar la rotación, también la angulación. Se trata de equilibrar eso, no tanto la integridad de la médula. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto al síndrome compartimental? Pues puede evaluarse mediante agujas colocadas en el compartimento afectado. Sí. Así se realiza la medición. ¿Se debe a disminución de la presión? No, aumento. Se tipifica por hiperestesia, no hay hipoestesia. ¿El dolor se alivia con estiramiento pasivo? No, se agrava. Recuerden que en realidad muchas veces te van a decir, te van a poner un caso clínico donde los pulsos están normales, porque la alteración es principalmente nerviosa, o sea, los nervios son más sensibles. Luego, ya cuando la presión intracompartimental sube demasiado y se suspende el riego sanguíneo, es donde hay alteración de los pulsos, pero eso es más tardío. Entonces no es tan frecuente que haya eso. No es propio y no sirve para sospechar un síndrome compartimental porque es cuando ya es muy grave. Tengan eso en cuenta. Para las lesiones vasculares de la mano que requieren torniquete, ¿cuál es el tiempo máximo que se debe aplicar ese torniquete? 2 horas. 2 horas es el tiempo máximo. Los agentes anestésicos con adrenalina no deben utilizarse ¿dónde? En las zonas distales como el pulpejo del dedo. Las fracturas abiertas, definidas como una ruptura en el hueso con violación de la piel y tejidos blandos, requieren el manejo siguiente. El manejo apropiado es la irrigación, el debridamiento en quirófano con estabilización de las fracturas y antibiótico terapia. Definitivamente sí. Ferulización no sería suficiente, irrigación en tablillado tampoco, hay que hacer debridamiento. Interconsulta cirugía plástica. Bueno, la mayoría de veces la clave de interconsulta no es clave correcta. Backdressing
El backdressing es un dressing que tiene un vacuum que va succionando. Se puede dejar en algunas situaciones, en algunas heridas, pero no es el caso de que se aplique siempre en las fracturas abiertas. Las incisiones de la mano deben ser en zigzag a través de la línea de tensión. Sí, podría ser eso una opción. Se deben realizar perpendiculares en todo caso a la línea de tensión, pues pueden producir una contractura cicatrizal. Se pueden hacer en la palma, sí, no a través de la línea de tensión, o sea, no siguiendo la línea de tensión, solo a lo largo de superficie medial y lateral. No solo, se pueden hacer superficie medial y lateral, sí, pero no solo. Perpendicular a través del pliegue de la muñeca, no es en la mano, hablamos de la palma de la mano. En la muñeca, bueno, depende del tipo de lesión, haremos otro tipo de uno u otro tipo de incisión, pero no es la misma contracción que en la mano. En la mano hay que tener mucho cuidado con los pliegues de tensión. Vemos una niña de 3 años que se cayó y sufrió una lesión aguda en codo izquierdo. Demuestra buena fuerza en todos los grupos musculares excepto en el correspondiente al nervio interioso anterior. La radiografía confirma una fractura supracondilia de húmero desplazada. Sobre este caso es cierto que bien, las fracturas supracondilias humerales son muy comunes en niños en esta edad. El mecanismo es por una hiperextensión después de una caída sobre un brazo extendido. Bueno, si se desplazan requieren una reducción y estabilización urgente en sala de operaciones. Como es el caso, entonces está desplazada, hay que hacer una reducción urgente. El nervio interioso anterior es el que más se lesiona en esta fractura. La mayoría de lesiones, no obstante, producen neuropraxias que serán reversibles dentro de los 3 a 6 meses. Por lo tanto, la clave más correcta es que el paciente requerirá una reducción cerrada con fijación del codo en sala de operaciones. El nervio interóseo anterior se recuperará en los próximos 3 a 6 meses. Un hombre de 23 años se presenta a sala de emergencias con una lesión aguda en la rodilla izquierda, producida jugando al fútbol. No puede soportar el peso y en el examen muestra una dislocación anterior de la tibia. Los siguientes pasos en el manejo incluyen que, bien, este es un paciente que tiene una lesión en rodilla, se la ha producido jugando, no puede soportar el peso y tiene una dislocación anterior tibial. Hay que hacer una reducción de emergencia. Recuerden que las luxaciones que implican la rodilla son graves. Hay que ferulizarlos y hacer un estudio vascular y examen neurológico, ¿sí? Porque puede haber una lesión vascular nerviosa. Muy importante, puede ser una amenaza para la extremidad. Se puede perder la extremidad. Por eso es que cuando dicen la dislocación más grave de un paciente, ¿cuál es la de rodilla? Es por este tema. Puede el paciente sufrir hasta una amputación de su miembro por este tipo de lesiones. Hay que hacer un examen neurológico, vascular, de flujo arterial, quizás evaluar quizás con un ecodoppler, como el del flujo, la sensibilidad, en fin, hay que hacerlo en emergencia. Con respecto a la fijación de la mano, recordar que la mano no se deja en una posición de descanso netamente, sino que hay que flexionar un poco más los dedos, como si cogiera una pelota de béisbol, quizás. El pulgar pronado. Los materiales de fibra de vidrio, sí, son preferibles por su flexibilidad, es cierto, pero no, la mano no está en posición de descanso, ¿no? Recuerden eso. Ya, esta pregunta es de algo que se hace bastante en emergencia, cuando no se tienen otras medidas. Es un paciente que se sospecha de una fractura pélvica hasta que se haga el manejo quirúrgico, la fijación externa. Se puede aplicar un inmovilizador pélvico para reducir el grado de hemorragia, ¿no? Entonces, se comprimen las estructuras ahí para reducir el grado de sangrado.
Bien, acá tenemos una patología muy común que es el dedo en gatillo, dedo en resorte o formalmente conocida como tenosinovitis estenosante. El tratamiento de elección es corticosteroides. También se pueden utilizar eh, las férulas, pero tienen menor tasa de éxito. La cirugía se reserva para aquellos que no responden al tratamiento médico. No puede confundirse con el dedo en gatillo, porque es la misma enfermedad. Entonces, esa es la clave es la principal anomalía congénita de las manos. Puede incluir campodactilia, ¿sí? Es una anomalía congénita adquirida que se caracteriza por la limitación en la extensión y la deformidad de la articulación interfalángica de cualquier dedo. Esto origina una flexión permanente de una o más falanges. Eso es uno de las anomalias congénitas de manos más frecuentes. Si hablamos como lesiones aisladas. Bien, pregunta un poco rebuscada, difícil. Pero le están evaluando el concepto de la campodactilia. Sobre el síndrome del túnel carpiano y su manejo, que es cierto que generalmente implica una incisión del ligamento transverso del carpo, o sea, cuando vas a hacer la cirugía, así se hace. No es una cirugía de emergencia. Sí se puede hacer por abordajes endoscópicos. Es un trastorno común, es uno de los trastornos más comunes en la mano. Siempre incluye cirugía, no siempre. Puede hacerse con tratamiento médico al inicio, con infiltraciones, y si no responde ya se puede pasar al manejo quirúrgico. Otros nos dicen que de frente manejo quirúrgico porque tiene mayor tasa de éxito, es variable. Esta decisión es con fines de examen. El mejor tratamiento precoz, si te preguntan así como el mejor tratamiento precoz, cirugía. Si te preguntan solamente como el próximo paso a seguir, tratamiento médico. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico más común que se realiza en pacientes con espondilitis anquilosante? Es la cirugía de caderas, un tema de frecuencia. ¿Qué porcentaje de pacientes con espondilitis anquilosante requiere intervención quirúrgica? 10%, cirugía de cadera, 10%. ¿Qué segmentos de la columna vertebral se fracturan con mayor frecuencia en espondilitis anquilosante cervical inferior? ¿Cuál es el curso de recuperación después del tratamiento quirúrgico para el síndrome del túnel carpiano? Pues el movimiento de la muñeca se produce dentro de la primera semana, eso es cierto. Se alienta el primer movimiento lo antes posible, o más rápido dentro de las primeras 24 horas nada más. Se orienta el primer movimiento. El regreso al trabajo se hará en algunas el regreso al trabajo, o sea, bueno, se puede regresar al trabajo después de un mes más o menos, o 2 meses, no a las 72 horas postoperatorias, pero tiene restricciones aún al inicio, en las primeras semanas, ya sin restricciones podríamos decir que a las 4 a 8 semanas. 72 horas muy pronto. ¿No está indicada la terapia postoperatoria? Sí, se hace terapia postoperatoria, es parte del tratamiento del síndrome del túnel carpiano. ¿Cómo impacta el género en la prevalencia del síndrome del túnel carpiano? Pues es más frecuente en mujeres, sí. El síndrome del túnel carpiano es más frecuente en diabéticos. ¿Por qué? Porque hay una glicosilación del colágeno, de fibras colágenas, y esto aparentemente es lo que trae el trastorno, ¿no? De el síndrome del túnel carpiano en estos pacientes. ¿El nervio lesionado es el mediano? Pregunta directa. Muchas veces no se conoce la causa. Acá te han puesto embarazo porque muchas veces está asociado a embarazo, sí, pero no es la principal causa, ¿no? Muchas veces no se conoce la causa. Prueba de Fallen, ¿cómo es? Se flexionan las dos muñecas, una contra la otra, en 90 grados. Eso desencadena el dolor. Acuérdense de Tinel y Fallen.
¿Cuál de las siguientes pruebas analíticas es más probable que se encuentre alterada en un paciente con síndrome de túnel carpiano? El factor reumatoide sí, porque está asociado a la artritis reumatoide, a lipomas, gota, alteraciones de los cuerpos musculares, embarazo, hipotiroidismo, diabetes, como hemos visto. El diagnóstico de confirmación sí es por estudio electrofisiológico, es lo correcto. Es compresión del nervio mediano, generalmente unilateral. El dolor se empeora por la noche. El tratamiento de elección en estadios severos, en los estadios severos es quirúrgico. Bueno, acá se habla de la parálisis del sábado por la noche. Es una parálisis que se da por compresión de cualquier nervio, ¿no? Cuando atraviesa un canal o desfiladero. En este caso es el nervio radial. Por eso el paciente tiene una paresia en la extensión de la muñeca, no puede extender la muñeca, ¿no? Es como si la mano estuviera caída. Entonces, afectación del nervio radial. Esto es un paciente que tiene una antecedente de fractura vertebral, en el radio también. Actualmente tiene una limitación de movilidad y hormigueo de segundo y tercer dedo de mano derecha. Entonces, segundo y tercer dedo corresponden al territorio del nervio mediano. Te dicen que predomina nocturno, que mejora durante el día. Eso también es característico de este síndrome. Bueno, acá te hacen una pregunta sobre la distrofia simpático refleja de la muñeca. Es un paciente que tuvo una fractura conminuta con compromiso articular de la cabeza radial distal que requirió resección de la cabeza de radio. El paciente presenta dolor en la muñeca de la extremidad afectada. ¿Cuál sería la causa más probable de este dolor? El síndrome doloroso regional complejo, también conocido como distrofia simpático refleja, o también enfermedad de Sudeck. Eso es lo que le está pasando acá al paciente. Es una patología en que la principal característica es el dolor, aunado a alteraciones sensitivas, cutáneas y edema. Hay dos tipos. La más frecuente es la que no se identifica ninguna lesión nerviosa y representa el 90% de los casos, y la tipo 2 o causalgia en la que sí se objetiva una lesión nerviosa. Bien, aquí un paciente que tuvo un traumatismo de alto impacto en rodilla, que dijimos de la rodilla. Aquí hablan del paquete neurovascular distal que está intacto, pero de todas maneras hay que hacer un Doppler, hay que evaluar. Hacer una evaluación vascular porque hablamos que en las luxaciones de rodilla se debe considerar siempre la probabilidad de la lesión vascular de la arteria poplitea. Siempre se debe evaluar, siempre. Un hombre de 42 años estaba en el gimnasio realizando ejercicios de sentadilla. Cuando se puso de pie tiene un dolor de inicio súbito en el muslo derecho y presenta incapacidad para extender la rodilla, no puede extender la rodilla. ¿Cuál es el hallazgo físico más probable? Es un paciente que aparentemente ha sufrido de una ruptura del tendón del cuádriceps, entonces no puede realizar la extensión de la rodilla. En estos pacientes la sensibilidad suprapatelar se va a encontrar y la rótula va a estar baja, ¿no? Porque se ha roto el tendón superior, que es el tendón del cuádriceps. Este es un paciente que jugando fútbol americano tiene un dolor en rodilla izquierda y incapacidad para soportar peso. Entonces hace un giro de la pierna y escucha un chasquido. Se le hace una evaluación y tiene una sensibilidad moderada en la línea articular y una prueba positiva para el test del pivot. Entonces, ¿cuál es lo más sensible para diagnosticar? Se sospecha, esta
Este test del pivot positivo se da generalmente en lesiones del ligamento cruzado anterior, y uno de los mejores métodos más precisos para su evaluación es la artroscopía de rodilla. Tenemos acá un hombre que presenta dolor severo en la pierna derecha, estuvo en el servicio de urgencias la noche anterior para colocarle una férula por una fractura de tibia. Se retira la férula, se observa la pierna con equimosis, abrasiones de los pulsos palpables del tibial posterior y dorsal del pie, pero el dolor está severo con movimiento pasivo. ¿Qué hay? Es un síndrome compartimental. ¿Qué hay que hacer? Medir las presiones y tomar una decisión. ¿Cuál de las siguientes estructuras es vital evaluar en un esguince de tobillo medial severo? El peroné proximal. Tenemos este nombre de la fractura de Maisonneuve, que es una fractura espiroidea de tercio proximal del peroné asociado a una disrupción de la sindesmosis tibiofibular distal y de la membrana interósea. Entonces ahí puede haber una fractura del malleolo medial o una ruptura del ligamento deltoideo profundo. Es inestable por definición. Entonces, como esta fractura es inestable, hay que evaluarla, ¿no? Hay que buscarla para tratarla, porque puede complicarse. ¿Cuál de las siguientes fracturas tiene el mejor resultado y la menor tasa de complicaciones de todas estas? Fractura de cuello femoral, también denominada fractura por insuficiencia, pues es la de peor pronóstico. De las trocantéricas, tenemos la intertrocantérica, la subtrocantérica y las trocantéricas o pertrocantéricas. Pero si tenemos las de trocánter aisladas, la trocánter mayor, la trocánter menor, pues esas son las que tienen un mejor pronóstico. Son aquellas que permiten soportar el peso, movilización temprana, curación excelente, una tasa de mortalidad muy baja. Un hombre de 40 años se queja de un dolor persistente en el muslo que empeora luego de 2 semanas de una fuerte contusión con un palo en un asalto. O sea, lo han asaltado al hombre, le han dado un golpe en el muslo. 2 semanas después el dolor empeora en lugar de mejorar. A la evaluación el dolor empeora con la extensión de rodilla. El examen se observa que hay una pequeña masa palpable indurada en el músculo posterior. ¿Cuál debería ser su próxima prueba? Entonces aquí, cuidado. Podrías pensar que es una rotura muscular con el signo del hachazo y signo de la piedra o de la pedrada, pero ya han pasado 2 semanas. Entonces, no puede ser ese tema, porque ese signo es inmediato, ¿no? Se rompe el músculo, se contrae y se ve como una piedra, sino del hachazo o de la pedrada también, porque se ve el músculo contraído como una piedra, o se ve donde no está el músculo, donde falta músculo, como si hubiesen dado un hachazo, ¿no? Sino el hachazo. Bien, eso es para rotura muscular, pero eso no es lo que pasa acá. Aquí después de 2 semanas empeora el dolor y se ve una masa indurada en el muslo. Lo que pasa es que puede haber una calcificación heterotópica secundaria a un traumatismo. Eso es lo que se puede ver y hay que hacerle una radiografía para evaluar esta calcificación. Bien, acá que tenemos un paciente tuvo un traumatismo de emergencia, se le ve deformidad en muslo en emergencia mientras lo van trayendo, servicio de emergencia. Los signos vitales son, ahora está hipotenso, taquicárdico, taquipneico. ¿Cuál es el próximo paso más apropiado en el tratamiento de esa fractura? Hay que retirarle el dispositivo de tracción a estos pacientes, hacer un bloqueo de nervioso femoral. No se le podría ingresar a sala en este momento, hay que estabilizarlo primero,
Recuerden, primero reanimación, primero ABC, ¿no? Luego ya se pasa a sala estable. Un bloqueo de nervio femoral es inestimable porque en este paciente con ruido hipotenso, utilizar una analgesia sistémica podría ser contraproducente. Hay que retirar el dispositivo de tracción porque puede haber algún otro compromiso. Siempre hay que retirarlo para evaluar cómo está la lesión. Está bien, ya lo ferulizaron en emergencia, pero hay que hacer una evaluación completa. Hay que retirarlo y hay que hacer un bloqueo del nervio femoral. ¿Cuál es la complicación más común de una fractura de fémur proximal? La necrosis avascular. Bien, aquí es una pregunta un poco difícil por el sentido de que tienes que diagnosticar y saber con qué maniobra lo vas a hacer y cómo vas a inmovilizarlo, ¿no? Es una paciente que acude con dolor en cadera derecha luego de un viaje. Ha estado viajando, la paciente se para, llega a su casa, tiene un dolor intenso y se cae. Niega pérdida de conciencia u otros síntomas, se observa que la pierna derecha está rotada internamente y el músculo está abducido y flexionado en la articulación de la cadera, de modo que la rodilla ipsilateral descansa sobre el muslo opuesto. Entonces, esta posición típica de cadera flexionada, abducida e internamente rotada es de la luxación posterior de la cadera. La maniobra de Alice puede ser eficaz en este caso para lesiones posteriores al obturador, y luego de realizarla hay que inmovilizarlo al paciente, pues no. Una pregunta difícil. La técnica de Alice tampoco es tan difundida en nuestro medio, pero sí que se puede hacer. Un hombre de 55 años se queja de dolor lumbar al caminar cuesta abajo, que se alivia al caminar cuesta arriba. Curioso. Su examen neurovascular no es estable, a excepción de la disminución de reflejo del tendón de Aquiles bilateral. ¿Cuál es el manejo apropiado? Bueno, es un paciente que cuando está caminando cuesta abajo, claudica. Cuando camina cuesta arriba, no claudica. Entonces, ¿qué es una pseudoclaudicación? ¿En qué pacientes encontramos pseudoclaudicación? Bueno, en varios trastornos, pero en este caso en la estenosis espinal. Vamos a ver este tema. Sobre todo, aquí lo más indicativo es que hay una disminución de reflejos del tendón de Aquiles bilateral. Eso se produce en estos pacientes. Estos pacientes se tratan de forma conservadora con analgésicos y se hace una programación para cirugía a corto plazo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para cirugía? El déficit neurológico progresivo. Acá no nos habla de progresión, pero sí nos habla de la disminución de la capacidad para caminar, la pseudoclaudicación, que es lo que tiene este paciente. Muy importante. Puede estar también asociado a un síndrome de cola de caballo por la disminución de los reflejos del tendón de Aquiles. Así que definitivamente este paciente es quirúrgico. Madre de un niño de 11 meses para evaluarlo por dolor en la rodilla izquierda que empeora después de actividad física. Las radiografías de rodillas son normales. ¿Cuál es el próximo paso apropiado en este manejo? Bueno, tiene un paciente con dolor en rodilla izquierda que no tiene nada en la rodilla, es lo que nos da a entender. Entonces, ¿qué vamos a sospechar? Un deslizamiento de la epífisis femoral capital. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues hay que darle descanso, hielo, compresión, elevación y consulta para manejo ortopédico. Sí, en
intento forzoso, es en emergencia de reducción, no debe ser porque se puede dañar la vascularización de la cabeza femoral y producir una osteonecrosis. No se debe hacer de emergencia. Se interconsulta con el especialista. Una mujer de 75 años se presenta después de una caída estando de pie, o sea, está a su altura. Tiene dolor en cadera derecha y sensibilidad a palpación, pero no de enfermedad obvia. Los exámenes son normales, la radiografía negativa por fractura, pero la paciente no soporta el peso. Entonces hay que sospechar una fractura oculta posiblemente, que sí se da en la cadera, en la fractura de cadera. Por lo tanto, hay que hacerle una resonancia magnética que tiene una mayor sensibilidad para este tipo de fracturas ocultas. ¿Cuál de las siguientes lesiones es apropiada para la colocación de férulas de tracción en un contexto prehospitalario? Bueno, si se sospecha una fractura femoral de oficería cerrada, sí se puede ferulizar, lo que puede proporcionar alivio del dolor y limitar también la pérdida de sangre. Sin embargo, hay contraindicaciones que son, por ejemplo, fracturas pélvicas, donde se utiliza mejor la compresión, fracturas rotulianas, también mucho cuidado, ya lo dijimos, cuidado con fracturas rotulianas, luxaciones de rodilla, lesiones del ligamento de rodilla, fractura de tibia peroné también, que está cerca de la rodilla, podrían complicarse. Las fracturas de tibia y peroné podrían ser inestables, hay que tener mucho cuidado con las férulas de tracción en estos pacientes. No se debe usar en fracturas abiertas tampoco las férulas de tracción, porque la reducción puede tirar de fragmentos óseos contaminados hacia la herida. Primero se hace un debridamiento. Bien, acá tenemos un paciente de 15 años que tiene dolor intenso en ingle, justo después de aterrizar con la cadera en flexión. Es gimnasta. El dolor se irradia hacia el abdomen y la flexión de la cadera produce dolor, pero no se observa deformidad. ¿Qué buscamos? Una lesión del músculo iliosoas, una hemorragia, un hematoma del músculo iliosoas, que se puede dar con este tipo de caídas de cadera en flexión, y puede haber un dolor abdominal que se exacerba con la flexión de cadera. Un varón de 45 años presenta una radiografía compatible con luxación de cadera posterior después de accidente automovilístico. Después de la sedación del paciente y la reducción de la cadera dislocada, ¿cuál es el próximo paso? Pues hay que hacer una radiografía por reducción siempre para comprobar si esta ha sido adecuada. ¿Cuál de las siguientes imágenes radiográficas es la mejor para detectar la deficiencia acetabular anterior de la cadera displásica? La proyección en perfil falso o perfil de Lequesne es la que se utiliza para este tipo de lesiones de la cadera displásica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al síndrome de cola-caballo es falsa? Bueno, los signos distintivos son anestesia sencilla de montar, la retención urinaria sí, a menudo es causado por una hernia de disco central sí, requiere descompresión quirúrgica de emergencia sí, por lo general comprime las raíces nerviosas bilaterales sí. Se asocia con mayor frecuencia a un residuo urinario postmencional de 75 mililitros o menos, no, de 100 o más, de 100 o más, generalmente. Un agricultor de mediana edad se presenta después de un accidente con un arado, con una fractura de tibia distal abierta con minuta. ¿Cuál es la antibiótica terapia adecuada? Bueno, de acá, ¿qué tenemos que cubrir? Pues es una herida contaminada, pueden haber gran negativos, gran positivos, la cefazolina, gentamicina, pero hay que tener mucho cuidado con las heridas que están contaminadas por tierra o por el suelo. Hay que ponerle penicilina G para cubrir el Clostridium perfringens. Muy importante dato, punto clave.
Una mujer de 30 años se queja de dolor en tobillo y dificultad para caminar después de intentar un tiro en suspensión mientras jugaba baloncesto. O sea, salta y ahí es donde se queja de dolor. Estuvo tomando ciprofloxacino, lo cual se ha asociado a aumento en atletas de aumento de lesiones. En el examen físico, la articulación del tobillo no está hinchada, hay un defecto palpable a 4 centímetros proximal al tobillo posterior y tiene una flexión plantar debilitada. ¿Cuál de los siguientes es verdadero con respecto a su condición? Bueno, puede haber una pacificación en el triángulo de Kayer porque hay una ruptura del tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, cuando el tendón de Aquiles está intacto, cuando uno aprieta la pantorrilla debe causar una flexión plantar pasiva del pie. Y la flexión plantar está habilitada en este caso. Esa es la prueba de Thompson. Prueba de Thompson. Un paciente de 24 años presenta dolor en pie izquierdo después de una lesión por torsión. En el examen físico no se observa dolor a palpación puntual de los 6 centímetros medial o lateral de los malleolos, ni en la sensibilidad proximal del peroné, ni en la sensibilidad del escafoides. O sea, no hay nada. ¿Cuál de los siguientes hallazgos físicos indicaría la toma de radiografía en el departamento de emergencias? La sensibilidad en la base del quinto metatarsiano. Las reglas de la evolución de tobillo de Tawa, porque esas son las reglas que nos aconsejan una evaluación cuando tenemos una lesión de tobillo, es cuando hay una sensibilidad en borde posterior de 6 centímetros distales, que no tiene, sensibilidad de borde posterior a los 6 centímetros distales, que tampoco tiene, incapacidad para soportar peso, al menos 4 pasos, pues no nos dice algo sobre la caminata. Bien, pero lo que sí nos dice es que, bueno, no nos menciona nada, ¿no? No nos menciona ninguno de esos, pero si nos preguntan por cuál sería, si cuál de las alternativas nos indicaría una evaluación de emergencia. Pues bien, incapacidad para deambular largos tramos, pues no, acá la lesión es en tobillo, aparentemente. Y en pie, lo que podríamos encontrar es si sensibilidad sobre escafoides, sensibilidad en la base del quinto metatarsiano, ahí está la indicación, e incapacidad para soportar el peso, ¿no? Durante varios tramos, ¿no? Durante al menos 4 pasos, lo cual no está en ninguna clave, ¿no? Largos tramos, laxitud de las pruebas de cajón anterior, eso no es para tobillo. Hinchazón moderada con equimosis tampoco es indicación. Sensibilidad sobre el ligamento deltoideo tampoco es indicación. Pero la sensibilidad sobre el escafoides o sobre la base del quinto metatarsiano sí son indicaciones para realizar radiografías. ¿En qué orden se lesionan los ligamentos con lesiones inversas de tobillo? Pregunta un poco rebuscada, pero el orden es ese: talofibular, calcáneo fibular, talocalcáneo lateral. Pregunta difícil, que bueno, podría venir sí, porque tobillo, dentro de las luxaciones, las más preguntadas pues son la luxación de rodilla, la luxación de cadera, la luxación de tobillo. Las luxaciones de miembros inferiores son una de las más preguntadas de cara al examen. El dolor en cara medial de un talón que empeora por la mañana es sospechoso de fascitis plantar. Fascitis plantar, una patología que vemos muy frecuentemente, muy preguntable. Si te dicen que es un dolor en cara medial del talón que empeora por la mañana, fascitis plantar. Es falso en este paciente porque, bueno, nos dice que tiene una pierna cortada, hinchazón significativa de tobillo, tiene una fractura de metáfisis tibial distal con minuta. Hoy no podemos decir que eso es una baja tasa de complicaciones. Cuando se complica la porción distal de tibia, puede haber lesiones de tejidos blandos, lesiones vasculares, lesiones nerviosas, que pueden ser muy severas, así que no es cierto eso.
Al examinar a un paciente con traumatismo abdominal cerrado, observa sangre en el meato uretral. ¿Qué se debe hacer? Un uretrograma retrógrado. Una fractura por avulsión causada por contracción forzada del músculo recto femoral muy probablemente implica una lesión en la espina ilíaca anteroinferior. Punto clave, y ahí le estamos dejando algunos otros puntos claves con respecto a las otras alternativas, como por ejemplo la contracción forzada del sartorio puede lesionar la espina ilíaca anterosuperior, que sería la otra clave en la que podían dudar. Músculo recto femoral, espina ilíaca anteroinferior, músculo sartorio, espina ilíaca anterosuperior. Tenemos un paciente que se sospecha fractura pélvica inestable. Lo primero que hay que hacer son radiografías, son más rápidas y permiten evaluar muy bien la mayoría de pacientes que están inestables, sobre todo porque no permite una tomografía abdominopélvica, demoraría más su evaluación. La radiografía portátil de pelvis puede evaluar la necesidad de transfusión. Se puede encontrar el libro abierto, desplazamiento de 0.5 centímetros o más en cualquier sitio de fractura del anillo pélvico, compromiso de la sínfisis del pubis y también la fractura del anillo obturador. Pues bien, si ya tenemos una fractura pélvica severa, ¿qué hacemos? Lo mejor es una fijación externa. Los dispositivos de compresión externa sí pueden ayudar, pero no van a detener, no van a hacer un manejo definitivo. Otra evaluación, si la sínfisis púbica tiene 7 milímetros, o sea, más de 5 milímetros de ancho, nos indicaría una evaluación radiográfica adicional del anillo pélvico. Bien, aquí tenemos una niña de 6 años, se queja de dolor en tobillo derecho después de tropezarse y caerse en patio de recreo. En el examen físico se observa que hay una hinchazón moderada y sensibilidad difusa de articulación lateral del tobillo, con buenos pulsos y sensación normal. La radiografía no muestra fractura aguda o una alteración en placas de crecimiento. ¿Cuál es el siguiente paso en el manejo de este paciente? Bueno, tenemos un paciente que tiene sensibilidad en epífisis. Las radiografías son negativas. Hay que sospechar una lesión epifisiaria en lugar de un esguince, porque la epífisis es más débil que los ligamentos suprayacentes. Entonces, a este paciente hay que hacerle una evaluación, una férula analgésica, pero una evaluación ortopédica urgente por este tema. Bueno, si tenemos una sospecha de síndrome compartimental y la presión elevada dentro del compartimento, hay que hacer fasciotomía. Y este es un paciente que tiene una pérdida de peso, ¿no? Entonces, cáncer. Dolor lumbar, el dolor que empeora en la noche, pérdida de peso. Bueno, ¿qué vamos a pensar? Básicamente, los tumores primarios son raros, como por ejemplo el cordoma, el mieloma múltiple, osteosarcoma. No sería asiática porque no estamos pensando en pérdida de 10 kilos de peso. Son mucho más raros, 25 veces menos frecuentes que las enfermedades metastásicas. Entonces aquí el linfoma sería lo más frecuente porque es una causa de enfermedad metastásica. Los que metastatizan a columna vertebral o hueso, generalmente mama, pulmón, próstata, tiroides, linfoma, riñón, son los más propensos a dar metástasis óseas. La médula espinal adulta se encuentra generalmente a nivel de L1, L2. ¿Qué estructura anatómica se ha lesionado en este paciente? Que tiene un accidente de bicicleta, una lesión de antebrazo, se secciona el músculo supinador, no puede elevar la mano. ¿Qué nervio es? Radial. Se ha lesionado. Sus dedos se mantienen en flexión en la articulación metatarsofalángica y el pulgar se mantiene en aducción. Entonces, ¿qué lesión es acá?
lesión del nervio radial. Tenemos un paciente de 42 años que se presenta en el departamento de emergencias con un historial de dolor lumbar de 12 días. Bueno, tiene el antecedente de que levantó peso. Entonces el dolor está bilateral a nivel de crestas ilíacas. Niega otros síntomas, niega disfunción intestinal o vesical, eso es un buen síntoma. Examen normal, pues bueno, entonces todo está normal, no solamente tiene el antecedente de que levantó peso, aparentemente pues es solamente muscular, idiopático. No se ha demostrado que en los pacientes que tengan este tipo de dolor el reposo mejore el reposo total o absoluto mejore el cuadro. Se indican quizás un reposo relativo, o sea, restricción en algunas actividades, pero puede volver a la actividad. El tratamiento es sintomático y regreso a actividades diarias de bajo impacto. Bien, acá tenemos un paciente que tiene el ACG positivo derecho, pero el ACG cruzado negativo. Eso es frecuente en la hernia del disco lumbar, porque el ACG derecho positivo tiene una alta sensibilidad, pero el ACG cruzado es una alta especificidad, por lo tanto no está muy presente. Así que este cuadro, cuando te combinen los dos en un paciente que tiene dolor lumbar, pues hay que sospechar hernia del disco lumbar. Tenemos un paciente aquí lo punto clave es que este paciente tiene, es añoso, tiene antecedente infeccioso, el dolor está localizado en la zona lumbar y la función motora de miembros inferiores está normal, entonces espondilolistesis, hernia discal, como que por ahí no cuadran tanto. Entonces buscamos un cuadro infeccioso y tenemos dos posibilidades, que la BCG esté elevada y la leucocitosis no sea, y no haya leucocitosis o leve, ¿no? Dependiendo de los rangos. O que haya una leucocitosis marcada con una BCG normal. Bueno, el cuadro más frecuente es que la BCG esté alta y la leucocitosis sea leve o los leucocitos estén normales cuando hay un absceso epidural espinal, que puede darse en un paciente con antecedente de neumonía. Bien, acá tenemos un paciente que tiene la clínica de la pseudoclaudicación, o sea, el dolor que molesta cuando camina, pero cuando hay una inclinación del cuerpo hacia adelante mejora. También el dolor se alivia cuando está acostado, que no alivia simplemente con dejar de caminar. Si se mantiene de pie, pues le sigue molestando, pero hay disminución también de los reflejos aquileos de afectación bilateral. Entonces buscamos alguna clave que nos oriente a estenosis espinal y eso está en la clave C. Un joven se presenta después de una pelea quejándose de corte en su dedo. Bueno, hay deformidad en la segunda falange distal con laceración de la segunda articulación metacarpofalángica. ¿Cuál es el mejor manejo? Bueno, hacerle una radiografía y consultar con cirugía de mano. En estos daños, cuando vemos laceraciones punzantes en la mano y sospechamos de un paciente que ha estado peleando, posiblemente pues sean puede estar muy contaminada esa herida. O sea, hay que hacer una radiografía obviamente para descartar una fractura y una consulta con cirugía de mano para el posible debridamiento de la lesión y obviamente antibióticos es necesario. Bien, aquí es un mecánico que presenta hinchazón fusiforme del dedo índice derecho porque se puso una inyección, o sea, la lesión con una pistola de inyección de engrase es que se lesiona, entonces la lesión fusiforme, hay contenido ahí. Hay que sacar ese contenido, debe ser un debridamiento, de preferencia la analgesia debe ir por vía endovenosa o vía oral. Los bloqueos digitales están contraindicados porque pueden aumentar la presión tisular en este tipo de pacientes. Así que la clave que dice bloqueo digital no va. Y las cirugías de emergencia, o sea, el debridamiento es de urgencia.
Para hablar de tenosinovitis flexora, hablamos de los signos de Canabel, hablamos de la sensibilidad del tensón flexor, la hinchazón simétrica, el dolor en la extensión pasiva y el dígito que se mantiene en flexión. La tenosinovitis flexora que ya la habíamos mencionado antes, ¿no? ¿Cuánta angulación es aceptable en una fractura de cuello metacarpiano? Aquí varía. 15 grados para el índice y medio. Para el anular, 35. Y para el meñique, 45. Pregunta directa, memoria. 15 grados para los dos primeros, 35 y 45 respectivamente para el anular y meñique. 15, 35, 45. Bien, una mujer de 30 años se presenta después de que su dedo índice queda atrapado en la puerta del automóvil, tiene una afectación de tan solo 25% de la uña. ¿Qué hacemos? Nada, analgesia y alta, seguimiento ambulatorio. Cuando intervenimos, cuando los hematomas son más grandes, ya afectan más del 50% de la uña. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre cuerpos extraños en la mano es verdadera? La resonancia magnética puede mejorar la capacidad para detectar cuerpos extraños que pueden haber escapado a la radiografía. En la radiografía se pueden ver muy bien los cuerpos extraños radiopacos, pero los cuerpos de madera no son tan visibles, los cuerpos de vidrio sí son visibles, los cuerpos extraños de mano siempre deben eliminarse de emergencia. No, muchas veces quien no se ha tenido un accidente con una espina de alguna planta o un pequeño siso, un pequeño residuo de madera, y pues no ha habido que retirarlo, se elimina solo. Entonces no siempre una sola radiografía es suficiente en busca de cuerpos extraños. No siempre, pues porque no es suficiente, ¿no? Como ya sabemos, algunos cuerpos extraños pueden ser obviados por la radiografía. La resonancia magnética es mejor. ¿Cuál es la fractura osteoporótica más frecuente? Vertebral. ¿Tipo de fractura pélvica más común? Cerrada. ¿Cuál es la sintomática del trauma de la pregunta anterior? O sea, de la pregunta de la fractura de pelvis, que es la cerrada por compresión lateral. El pronóstico de esta fractura pélvica cerrada por compresión lateral es favorable porque casi no sangra. Fracturas quirúrgicas por su naturaleza, excepto, fractura de cadera, fractura con fracaso de tratamiento conservador, fracturas intraarticulares con desplazamiento de más de 2 milímetros, se habla que son quirúrgicas por su naturaleza, pero mientras que la lesión que tiene una lesión, la fractura que tiene una lesión neurovascular asociada no es por la naturaleza misma de la fractura, sino por la lesión neurovascular. Así que por eso es el excepto. Una pregunta con truco. Fractura de cara que moviliza el esqueleto facial. Si moviliza el esqueleto facial, una disociación cráneo-facial, eso lo vemos en la Lefort 3. Mecanismo de fractura de Colles otra vez, esto sí, que se lo tienen que saber. Mano en dorsiflexión. Y la desviación típica de la fractura de Colles, ¿cuál es? Dorsal, radial y en pronación. Esa es la fractura de Colles.